Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Bienvenidos a un video más de Naila Quiere Aprender, porque estudiando juntos es más fácil aprender. En esta ocasión vamos a ver la función racional. La función racional, viene de su nombre lo dice, es una razón, una división. Por eso se presenta como un cociente o una división. En este caso la función f de x, que es la función racional, la podemos representar como el cociente entre dos polinomios. ¿Sí? Dos polinomios cualquiera. Pero por eso existen muchos casos, dependiendo del grado de cada uno de los polinomios. Entonces, para que sea más sencillo, vamos a ir viendo cada uno de los casos poco a poco y marcando sus características. En este caso vas a tener que utilizar mucho tu imaginación. Lo que debes aprender a notar son los siguientes puntos claves para poder hacer la gráfica. Para poder hacer una gráfica puedes usar la tabulación, pero incluso tabulando toda una zona puede ser que no veas todo el comportamiento de la gráfica. Necesitarías tabular todos los valores hasta estar seguro o segura de que estás viendo la gráfica completa y de su forma. Es como el cuento de las tres personas ciegas que veían un elefante. Uno veía lo que era la trompa del elefante, otro veía lo que eran las patitas y otro veía la parte trasera del elefante. Entonces todos tenían una versión diferente. Aquí, para poder entender ese elefante, tú necesitas conocer las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y las intersecciones con los ejes. Con esto ya podrás dividir el plano entero en zonas y tener una idea de más o menos cómo es la gráfica, un bosquejo. Claro que si quieres la gráfica exactamente, sí te recomiendo que utilices una graficadora o algún programa que te permita hacer esa gráfica. Sin embargo, conociendo estos valores, es posible que tú tengas una gráfica bastante decente que te permita conocer su comportamiento. Así que vamos a empezar a resolver algunos ejercicios y empecemos por lo más básico. Aquí tengo varias gráficas. Tengo varias sugerencias de ecuaciones. Todas están representadas como f de x igual al cociente de 2. Empecemos con la más sencilla, con esta. Y igual a 1 sobre x. Vamos a graficarla. Aquí vamos a escribir así. Y igual a 1 entre x. Y me da esta gráfica, que ya es conocida por todos. Es muy común. Observa, ¿qué podemos decir de esta? Esta puedo observar aquí que tiene como el eje de las X como una asíntota vertical, horizontal, y el eje Y como una asíntota vertical. Recuerda, la asíntota es una línea a la que la gráfica o la función se acerca, pero nunca la toca. Si yo me muevo en la gráfica y me voy yendo, por ejemplo, hacia acá, hacia el infinito, notaré que cada vez se acerca más al valor de 0, pero nunca va a llegar a 0. Eso te lo puedo explicar de la siguiente manera. Haz de cuenta, por ejemplo, que a pesar de que tengo aquí 1 entre x, x puede ser un número muy grande, pero siempre será algo, y ese algo nunca será 0. Entonces, por más que este valor x crezca, siempre tendrá un valor aunque sea pequeñito, entonces nunca va a llegar a 0. Por otro lado, la asíntota que tengo aquí vertical en x igual a 0, es porque el valor de 0 no está permitido dentro del dominio de la función. Recuerda, una de las características que tiene esto es que, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación puesta como un cociente, aquí había puesto h de x, ¿sí? Este valor nunca puede ser 0, porque hasta ahorita lo que tú sabes no se puede dividir entre 0. Entonces, sacar el dominio es muy sencillo. Tienes que encontrar todos los valores que hagan que esto sea 0 y esos los excluyes de todos. Prácticamente te quedarían todos los reales excepto esos números. Entonces esta gráfica te queda así. Ahora, ¿cómo sé que esta abre en la parte de arriba y esta abre aquí en la parte de abajo? Bueno, es que aquí yo tengo un cociente. Yo tengo aquí, por ejemplo, un número cualquiera, un 1, dividido entre un número positivo. Entonces será positivo entre positivo, positivo. Entonces siempre tendré yo aquí, por ejemplo, el más 1 entre un número positivo cualquiera me dará positivo. Aquí yo tengo el 1 entre un número cualquiera negativo, pues me dará negativo, por eso abre hacia abajo. Eso puede cambiar
si yo en lugar de ponerle aquí x, escribiera menos x. ¿Observas? Ya cambió la ecuación, ya se fue del otro lado. Y bien, estas son las características que manejaría yo de esta gráfica. Veamos otro ejemplo. Ahora voy a hacer esto, fíjate, voy a dividir 2 entre x más 3. Observa, 2, este caso es una constante, siempre voy a tener un valor. Esto nunca va a ser 0 y por lo tanto esa va a ser la asíntota, de que no vaya a llegar al valor de 0. Y aquí en x más 3, el valor de menos 3 es el que está prohibido, porque si tuviera menos 3 más 3 me daría 0. Ahora vemos cómo queda la gráfica. Y es igual a 2 entre x más 3. X más 3. Observa la gráfica, se alcanza a ver una parte. Si nos damos cuenta de que aquí la recta no pasa por aquí. Y como dije, no pasa por 0. Eso es porque aquí arriba nunca se hace 0. En esta fracción, y igual al denominador y el numerador. Bueno, el numerador que es el que está arriba, denominador el que está abajo. El numerador nunca va a ser 0. Por eso mi asíntota es esta, el eje de las x. Y en la parte de abajo, en el denominador, no permito el valor de menos 3. De hecho, lo voy a graficar. Vamos a escribir que x sea igual a menos 3. Que me ponga esa. Y listo, ya tengo aquí la gráfica. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Como te das cuenta, aquí tenemos la ecuación. Voy a hacer la otra. En este caso puse x igual a menos 3, que es el valor prohibido en el denominador. Y y igual a 0, que es el valor que nunca voy a tener en el numerador. Estas dos líneas me forman, que son las asíntotas, me dividen el plano entero en 4 partes. Y ahorita la gráfica, digamos que centrada, me queda así nada más. Yo podría, cuando hago la gráfica, empezar a bosquejarla, hacer un pequeño diseño de cómo está. Pensémoslo de esta manera. Si mis asíntotas me la dividen en 4 partes, ¿sí? Al hacerlo así me lo dividen en 4, pues yo podría pensar que a lo mejor la gráfica vendría por aquí, o por acá, o de este lado, o de este lado. Pero si viene en una de estas, no viene en la otra. Si viene en un espacio, por ejemplo aquí, no viene en la parte de arriba. Porque tendría que ser una función y no puede ser de que yo tenga una gráfica aquí y tenga otra gráfica aquí. Y al trazar una línea recta corten 2 puntos. Porque si no, entonces no es una función. Recuerda, una función, al trazar una línea vertical cualquiera, debe de cortar a lo más en un solo punto. Entonces basta con que sepa si está arriba o abajo para saberla más o menos. Podría hacerlo de manera sencilla. Por ejemplo, si esta es la línea donde x vale menos 3, podría evaluarla un poquito antes y un poquito después. Por ejemplo, evaluarla en menos 4 y evaluarla en menos 2. Así yo sabría cuánto vale. En este caso, al evaluarla en menos 4 tendría yo un número negativo. Y evaluándola en menos 2 tendría un número positivo. Entonces ya sabría que mi gráfica pasa por aquí. Ahora, como me acerco al menos 3, y yo sé que el menos 3 no me lo permite, porque cada vez que se acerca más al menos 3, esta cantidad se empieza a hacer más pequeña. Vamos, conforme me acerco a menos 3, por ejemplo si me acerco de este lado, a este punto, este cociente, este x más 3, se va haciendo cada vez más pequeño. Si esto que está aquí se va haciendo más pequeño, el resultado se va haciendo más grande. Y en el extremo, en el caso extremo, cuando yo llegue a ese valor que casi se hace 0, tendría que 2 dividido entre 0 me daría infinito. Aquí es donde vas a decir, oye, ¿que no me dijiste que no se puede dividir entre 0? Bueno, tú no puedes dividir ahorita entre 0, pero ya podemos ir visualizando que dividir entre 0 me va a dar infinito. Entonces, conforme más me acerco yo a este punto, esta se empieza a alejar más, se va hasta aquí arriba o hasta acá abajo. ¿Hacia dónde? Pues ya habíamos visto que esta, si le evaluaba por ejemplo en menos 4 me daba un valor negativo, entonces quiere decir que se va hacia abajo. Por otro lado, cuando yo me acerco al menos 3 pero por este lado, por la derecha, ¿sí? Cada vez esta cantidad se va haciendo cada vez más grande cuando hago el cociente.
pero yo sabía que era positiva. Entonces, en el caso extremo, cuando me acerco mucho, menos 3 se dispara, ¿sí? Entonces, si yo me acerco por la derecha, se dispara hacia arriba, y si me acerco por la izquierda, se dispara hacia abajo. Entonces, yo tendría ya esa información para poder trazar la gráfica, ¿sí? De hecho, si la hacemos un poquito más lejos, ahora sí ya te puedes dar cuenta que la gráfica se viene así. Viene desde casi ser cero en el infinito, cuando esta cantidad se hace muy grande, y conforme se acerca el punto menos 3, se va haciendo cada vez más grande el resultado, en este caso negativo y en este caso positivo, dependiendo de dónde me acerco. De si me acerco por la izquierda, se va a hacer negativo, y si me acerco por la derecha, se va a hacer positivo. Algunos de los valores que son más sencillos de calcular son las raíces o las intersecciones con los ejes. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya lo habíamos visto en un video anterior. Si tú quieres encontrar el punto donde cruza en el eje Y, en esta línea, lo único que tienes que hacer es igualar esta X, todas las X con 0. Si tú igualas esta X con 0, me quedarán 2/3, que es el valor que tengo aquí, ¿sí? Aquí está, 0.667. Si tú quieres encontrar la intersección con los ejes, con el eje X, lo único que tienes que hacer es encontrar cuando este vale 0. Y aquí nos daremos cuenta que nunca es igual a 0. Observa, si yo tuviera que Y es igual a 2 sobre X más 3, y en un momento dado diría esto vale 0, esto vale 0, tendría entonces que 2 sería igual a 0 por X más 3. Si este que está aquí dividiendo lo paso de este lado multiplicando, y al hacer esto me daría que 0 es igual a 2, y eso es imposible. Entonces nunca va a cruzar el eje de las X, porque nunca va a valer 0. Entonces, tomando en cuenta que nunca va a valer 0, trazas esta línea. Tomando en cuenta que nunca va a valer menos 3, trazas esta otra línea. Evalúas con un puntito un valor de X un poquito antes de X igual a menos 3, y un poquito después, y ya encontrarías los datos. Es más, encontrando este ya podrías hacer el bosquejo. El primer ejercicio que yo propongo es este: Y igual a X más 2 entre X más 3. Aquí me doy cuenta otra vez que en esta parte tengo X más 3, y por lo tanto el valor de X igual a menos 3 no está permitido. Pero el X más 2 sí va a llegar un momento en que puede ser 0. ¿Cuándo puede ser 0? Pues cuando X vale menos 2. Entonces observa ese comportamiento cuando X vale menos 2 y cuando X vale menos 3. Veamos cómo queda la gráfica. Aquí ponemos Y igual a X más 2, y este sería X más 3. Las partes que habíamos dicho era que X no podría valer menos 3, que es lo que tengo aquí. Aquí ya tenemos la gráfica X más 2 y X más 3. Observa, el valor de abajo, el valor que no está prohibido, que está prohibido, que no pertenece al dominio, es cuando X vale menos 3. En este caso te queda esta gráfica, ¿sí? Esta línea, si te das cuenta, nunca se acerca ahí. Se empieza a aproximar y no. Ahora, cuando yo le doy a las dos X el valor de 0, me va a aparecer esto. 0 y 0 me darían aquí 2/3, que es ese punto en donde cruzan el eje Y. Te había pedido que observaras estos detalles. Por ejemplo, que el valor que no está permitido en X será igual a menos 3, que es esta línea. Y habíamos dicho que también el otro punto era cuando X valía menos 2. Observa, cuando X vale menos 2 es cuando pasa por este punto, por el eje de las X. Entonces, aquí tenemos ya por lo menos algunos datos. Por ejemplo, sabemos que X no puede ser menos 3, porque me da una asíntota vertical. Sabemos que en X es igual a 2, a menos 2, tenemos la intersección con el eje de las X, porque es cuando esto se hace 0. También tenemos la característica de que Y
es igual a 2/3. Porque es lo que pasa cuando x vale 0. ¿Sí? Cuando x vale 0, tenemos la intersección con el eje y, que es este punto que está aquí, mira. Si yo quisiera hacer esta gráfica a mano alzada, con estos puntos, por ejemplo con este, ¿sí? Y con este punto y este punto de aquí, ya tendría algo más o menos. Bueno, en realidad nada más tendría esta línea, tendría esta intersección y esta intersección. Me hace falta la otra línea, y esa línea, ¿cómo la puedo descubrir? Bueno, es que en ese caso observo nada más los coeficientes de esta ecuación. Aquí en este caso es 1 y aquí en este es 1. Cuando esta gráfica se vaya yendo mucho hacia el infinito, ya sea positivo o negativo, estos dos tendrán valores muy grandes. Por ejemplo, si tú les das ahorita el valor de 0 a ambos, tendrás 2/3. Y dices, bueno, es algo considerable. 2/3, 2 de 3 es como el 66%. Pero cuando te empiezas a ir más lejos, supongamos que te vas hasta el valor de 100, tendrías 102 y 103, lo cual te da un valor muy cercano uno con el otro. Entonces dirías, pues 102 entre 103 me da 1 punto y algo. Si tú te empiezas a alejar más y te vas hasta el valor, por ejemplo, x es igual a 1000, tendrías 1002 entre 1003, o sea, 1000 entre 1000, 1. Entonces cuando te vas alejando más hacia el infinito, estos valores dejan de tener tanta importancia, pierden su sentido y prácticamente te quedas nada más con los valores de estos, del coeficiente más grande de x. Entonces, si tú haces esto, si tú tomas en cuenta esto, aquí el coeficiente de x es un 1 y el coeficiente del otro x es un 1, y 1 entre 1 me da 1. Entonces, si yo hago esa gráfica, observa lo que pasa, que voy a poner que el valor de y es igual a 1, porque fue lo que obtuve. Y listo, ya te apareció la otra asíntota. La primera asíntota, recuerda, es el valor que no está en el dominio. Y la segunda asíntota, en este caso la asíntota horizontal, en el caso anterior era el valor prohibido, que no llegaba a 0. En este caso es el valor prohibido, es que nunca va a llegar a valer 1, porque aunque sea muy poquita la diferencia, siempre va a haber una diferencia, pero se va a acercar mucho a 1. Entonces aquí tengo esta gráfica y tengo esta gráfica. Como ya tengo estos dos puntos, ya sé que esta gráfica pasa por acá. ¿Y cómo voy a saber por dónde pasa en el lado izquierdo? Pues muy sencillo, nada más darle algún valor. Por ejemplo, darle el valor de -8. Aquí, este valor de -8. Tú tienes x más 2 y aquí tienes x más 3. Si x valiera -8, tendría -8 más 2 serían -6. Y -8 más 3 serían menos 5. No, -8 más 2 sí sería -6, -8 más 3 sí sería -5. Y bueno, este menos entre menos me daría más y me daría 1.2 más o menos. Yo sé que entonces es positivo y se encuentra arriba del 1, porque esto es más grande que 1. Entonces sé que queda de este lado. Entonces con eso ya tengo todo para hacer mi gráfica. Tengo este punto, tengo este punto, tengo las líneas que están moradas y tengo que debe de quedar un punto por acá arriba. Entonces ya con eso puedo trazar esta gráfica. Ya viste, fue muy sencillo realizar esto. Otra forma de ver este ejercicio es la siguiente. Observa, tengo y es igual a x más 2 entre x más 3, eso ya lo habíamos visto. Pero si yo hago esta división, si hago la división de polinomio entre polinomio, observa, me sale un 1 menos esta cantidad. Conforme me empiezo a mover más y más y más hacia el infinito, ¿sí? Esta cantidad se va a hacer muy grande y llegará el momento en que eso es el infinito. Y cualquier cosa, apréndelo, cualquier cosa dividida entre el infinito va a ser igual a 0. Entonces esto se va. ¿Cuánto me queda? Un 1. Ese 1 es la otra asíntota, la horizontal. Entonces esta es otra manera de ver cómo puedes calcularlo. Hagamos otro ejercicio. En este caso la ecuación que estoy marcando es muy parecida a la anterior, nada más que ahora es x más 4. Observa,
Si yo divido x más 4 en x más 3, otra vez me va a quedar aquí un 1, pero ahora tengo 1 sobre x más 3. Y repito, si yo me empiezo a ir, por ejemplo, hacia el infinito, si yo me empiezo a ir hacia el infinito, ya sea por la izquierda, o bueno, por la derecha, o por la izquierda, esta cantidad se va a hacer muy grande. Y si una constante dividida entre el infinito me da 0, conforme yo me alejo del origen, esta parte de aquí se va a volver 0. ¿Sí? Un 0. Y me va a quedar nada más un 1. Entonces, desde el primer momento en que yo veo esta gráfica, yo ya sé que mi y igual a 1 va a ser una asíntota, la asíntota horizontal, y que x igual a menos 3 será otra asíntota. Perdón, x, que será mi asíntota vertical. Ahora debo de pensar más o menos por dónde va a pasar. Pues, ¿cuándo se hace esto 0? Cuando en la parte de arriba se hace 0. O sea que en este caso sería x igual a menos 4. Este es igual a menos 3. Y yo sé que va a pasar por 0 en x igual a menos 4. Y si yo pongo ambas con valor de 0, esta vale 0 y esta vale 0, voy a tener un 4 tercios. Yo sé que va a pasar en el eje de las y en 4 tercios. Con eso ya podría hacer la gráfica. Mira cómo queda. Aquí nada más tengo que cambiar este 2 por un 4, porque precisamente por eso se parece. Y listo. Y aquí tengo la gráfica. Observa. Mi asíntota este es igual a 1. Y sí, se cumple. Mi asíntota en x igual a menos 3. Yo sé que pasa en el eje de las x en menos 4. Y que pasa en el eje de las y en 4 tercios. En este caso es 1.33333. Con este punto, yo ya sé que se encuentra en esta zona de mis asíntotas. Y con este punto yo sé que se encuentra en esta zona de mis asíntotas. Acuérdate, las asíntotas dividen este plano en 4 partes. Yo sé que se encuentra en esta sección, por aquí, y en esta sección. Recuerda, cuando se acerca a la asíntota es cuando se empiezan a proyectar los números que se van hacia el infinito. Como ya sé que esta está en la parte de arriba, sé que se va para arriba, hacia el positivo. ¿Sí? Igual, este es el cruce de las x, esta es la asíntota, pues la única dirección que me queda es hacia abajo. ¿Ves? Fue muy sencillo. Hagamos otro ejercicio. Observa la siguiente. En este caso tengo que y es igual a 2x más 3 y en x más 6. Si yo hago la división, y digo, ya me estoy adelantando, tengo que dividiendo esto entre esto, ese es igual a 2 menos 9 entre x más 6. Si te das cuenta, este es el tema que vimos en el video anterior, es la división sintética. Hicimos la división y lo dejamos como lo del teorema del residuo. Esta es la parte entera y este es el cociente. Entonces, cuando x se aleja mucho del origen volviéndose un valor infinito, esta parte de aquí se va a volver 0. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Veamos. ¿Cuándo esto se hace 0? Veamos, tenemos 2x más 3 y que esto sea igual a 0. En ese caso, x tendría que ser menos 3 medios. Esto me sale como un valor. Aquí tendría lo de x más 6 igual a 0. Es porque x es igual a menos 6. Acuérdate, esta es mi asíntota. Este caso, este 2. Este 2 que tengo aquí es mi otra asíntota. Este valor de menos 2 tercios es donde va a cruzar en el eje de las x. Y en el eje de las y es cuando estos dos hacen 0. Entonces, si esto se vuelve 0 y esto se vuelve 0, aquí tendré 3 sextos, o sea, 1 medio. Yo sé que está desordenado ahorita, pero si estás haciéndolo en tu cuaderno, estos apuntes te funcionarán. Veamos cómo quedan. 2x más 3
entre x más 6. 2x más 2x más 3 entre x más 6. Aquí tengo la gráfica. Habíamos dicho que la asíntota era x igual a menos 6. Y la otra asíntota era un 2, porque es lo que me quedaba de dividirlo. Bien, observa. Habíamos dicho que esta era una asíntota. X más 6 igual a 0 es porque x vale menos 6. Nos da esta asíntota, la vertical. Al hacer la división, habíamos obtenido 2 más algo. Ese 2, que es la constante, me da esta línea. Esta es la asíntota horizontal. Este punto, que es la intersección con el eje Y, lo encontramos cuando x vale 0. Entonces ponemos x igual a 0 aquí, x igual a 0 aquí, se anulan y me quedan 3 sextos, o sea, un medio. Observa, aquí tengo un medio. Y la intersección con el eje X es cuando esto vale 0, o sea, Y vale 0. Si este lo paso dividiendo, la única manera de que valga 0 es que lo que está aquí arriba valga 0. Y habíamos dicho que eran igual a menos 3 medios, o sea, 1.5. Con estos dos puntos yo ya sé que mi gráfica pasa por acá, en la parte de abajo, en este cuadrante. ¿Sí? A pesar de que yo sé que pasa en este cuadrante, de estas dos líneas, a pesar de que yo sé que pasa en este cuadrante, bien podría pasar por aquí, o por acá, o no tocar esto. Pero esta línea me ayuda a encontrarlo más. Cuando yo tengo estos dos puntos, me permite encontrarlo más fácilmente. Necesitaría, para encontrar esto, para saber si está arriba o abajo, evaluarlo en un solo punto. Podría ser, por ejemplo, 12, menos 12. Y tendría menos 12 por 2 serían 24, más 3, 25. Y menos 12 menos 2, 6, perdón, menos 12 más 6 serían menos 6. Entonces tendría 25 entre menos 6 sería positivo. Menos entre menos me daría más. Sé que está en la parte de arriba. Y que va hacia arriba. Entonces tengo esos datos para trazar esta gráfica. Recuerda, estamos evaluando con las asíntotas y las intersecciones con el eje de las X. El último caso yo te había dicho que podrías hacer una evaluación. Y si tú te pones a evaluar y empiezas, por ejemplo, evaluando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, haces tu tabla, pues tú únicamente tendrías esta parte de la gráfica. Para ti, si nada más haces la tabulación desde 0, a ti te saldría esta línea. Si tú nada más lo haces desde menos 3 hasta 3, tendrías esta línea. Si te das cuenta, te estás perdiendo de la otra sección de la gráfica, la que está aquí. Entonces, podrías empezar a tabular desde donde esto no te lo permite. Recuerda, x igual a menos 6 es el valor prohibido porque no pertenece al dominio. Entonces podrías evaluar un poquito antes y un poquito después, y ya con eso tendrías unos puntos. ¿Sí? Tendrías, por ejemplo, este punto, este punto, este punto y este punto de acá para empezar a hacer la gráfica. Igual aquí tendrías este y este, y podrías decir, ah, bueno, vamos por aquí. Pero bueno, esta es una información que te sirve. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 3x menos 2 y x más 1. Recuerda, podemos encontrar dividiendo los coeficientes. Por ejemplo, aquí tengo 3x y x. Este es 3 y un 1. 3 entre 1 me da 3. Si ya hago la división completa, obtengo esto. Entonces, ya tenemos algunos valores. Observa, una asíntota vertical, de arriba hacia abajo, es en x igual a menos 1. Una asíntota horizontal, de izquierda a derecha, es en y igual a 3. ¿Qué valor obtengo si yo pongo las dos x igual a 0? Si yo pongo las x igual a 0, o sea, la intersección con el eje y, obtengo menos 2, porque es menos 2 entre 1 sería menos 2.
Y si y vale 0, o sea la intersección con el eje de las x, o sea aquí tendría que vale 0, esto pasa para acá y me valdría 0, y tendría entonces que encontrar los valores donde 3x menos 2 sea 0, o sea x es igual a 2 tercios. Recuerda esos valores, vamos a apuntarlos. Recuerda, los que tenemos que observar, por ejemplo, son x igual a menos 1 y y igual a 3, que son las asíntotas. Cuando esto se hace 0, si yo pongo esto es igual a 0, me sale si x es igual a 0, entonces y es igual a menos 2. Esa es una intersección con el eje. Y si y es igual a 0, o sea, esto es igual a 0, x toma el valor de 2 tercios. ¿Sí? Esos son los datos. Estas son mis asíntotas y estas son mis intersecciones con los ejes. Ya puedo entonces graficarla, hacerlo más sencillo. Pero permitamos que la graficadora lo haga porque es más rápido y mejor, se ve mejor. Entonces son 3x menos 2 y x más 1. Listo, 3x menos 2 y x más 1. Hemos dicho que la asíntota x igual a menos 1. Ya se pasó por acá. Y la otra asíntota era y igual a 3, que era el cociente. Y veamos. Aquí está un punto. La intersección con el eje x está en 0.667, o sea, 2 tercios como habíamos dicho. Y la intersección con el eje y está en menos 2. Entonces quedó claro y comprobamos lo que habíamos dicho. Ya nada más para encontrar esto bastaría con que valores en un punto cualquiera, y eso lo dejo a tu elección para que encuentres un punto de estos y ya sabes cómo va la gráfica. Recuerda, es muy sencillo, cuando se acerca a la asíntota se dispara hacia infinito. En este caso, como te da un valor arriba de esta asíntota, se dispara hacia arriba. Aquí, como te da un valor debajo de la asíntota, se dispara hacia abajo. ¿Ves? Las ecuaciones para dibujarlo no son tan complicadas, son muy sencillas. Ya las habíamos visto, son únicamente ecuaciones de álgebra. Así que veamos un ejercicio más. Aquí tenemos otro ejercicio. Y es igual a x más 2 entre 4x más 3. Quiero que observes los tres anteriores. En este caso, este vale 1, este vale 2 y este vale 3, porque el coeficiente era mayor del que tenía arriba. Pero en este caso queda menor. El hecho de que sea menor no significa que va a salir negativo, sino que va a salir un número menor a 1. Importaría si cambia de signo. Pero bueno, al dividir x más 2 entre 4x más 3, obtengo por resultado un cuarto. Este cuarto queda aquí de 1 y 4. Y este sería el cociente. Y nuevamente, conforme esto se aleja del origen, acercándose al infinito, esto se va a hacer 0 y me quedará un cuarto. El valor que está prohibido aquí es cuando 4x más 3 es igual a 0. O sea, cuando x es igual a menos 3 cuartos. Entonces, muy probablemente tú tengas que entregar en tu reporte lo siguiente. Tienes que poner que una asíntota, en este caso vertical, es cuando 4x más 3 es igual a 0. O sea, cuando x es igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? Así puedes justificarlo. Cuando en el denominador te da un 0. ¿Cuándo tenemos nosotros una asíntota horizontal? Ah, bueno, porque al hacer la división, ¿sí?, obtenemos esta parte de aquí. Y esta sección es la asíntota. Entonces tú tienes que poner la división. Aquí tendríamos la asíntota y los demás es cuando se aleja, que se vuelve infinito, esto se va a volver 0. Entonces tengo mi asíntota horizontal en un cuarto. Las intersecciones con los ejes x y y. Bueno, intersección con el eje x. Con el eje x es cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, aquí ponemos un 0, esto lo pasamos multiplicando, me da 0, y bastaría entonces con que x más 2 sea igual a 0. O sea, x es igual a menos 2. Perdón por la letra. Y por último, cuando tengo el eje y, la intersección con el eje y, eso es cuando x es igual a 0. Si tú pones ceros en esto, te va a quedar que y es igual a 2 tercios. Entonces, esos son los datos que vamos a obtener ahorita que hagamos la gráfica.
las asíntotas y las intersecciones. Vamos a ver. X más 2, 4x más 3. Listo, aquí tenemos la gráfica. Si te das cuenta, nuestras asíntotas pues se movieron, hay que acomodarlas. ¿Cuál es la asíntota? En este caso, en el eje de las X, quedamos que es cuando esto está prohibido, que sería menos 3 cuartos. Listo. Y este era el cociente, que en este caso nos dio un cuarto. ¿Ya viste? Ya quedó. Aquí se ve claramente cuáles son las asíntotas y que la gráfica nunca se acerca a ellas. Ahora las intersecciones. Aquí en este caso, aquí nos dio nos dio 2 tercios, que es cuando x vale 0. Y en este caso nos dio 2, que es el valor cuando este x más 2 es igual con 0. Como en este caso las intersecciones con los ejes de las X me están diciendo en qué cuadrante quedan, que queda en este cuadrante y en este cuadrante, pues me bastan esos 2 puntos para poder hacer la gráfica. Así que, pues como te das cuenta, cada vez que aprendemos más, los problemas, aunque sean más difíciles, nos parecen más sencillos. Es el efecto del entrenamiento. Así que hagamos otro ejercicio. Espera, antes de continuar, suscríbete a mi canal. En este caso, observa, aquí ya cambió. Aquí tengo ahora el coeficiente de x es negativo. Tengo 1 menos x, aquí, que es el primer caso que pasa eso. Aquí tengo 2x más 3. ¿Qué es lo que va a pasar con este coeficiente negativo? Pues sencillamente que mi asíntota ahora es negativa. Ahora al hacer la división me va a quedar aquí menos 1/2. Eso no hace ningún cambio más que la asíntota, en lugar de estar arriba del eje de las x, va a estar debajo. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando x vale 1. ¿Cuándo esta parte se va a hacer 0? Pues cuando x es igual a menos 3/2. Si yo pongo x igual a 0 en ambas, aquí 0 y aquí 0, tendría 1/3. Entonces ya tengo todos los datos para poder hacerlo. Veamos, 1 menos x y 2x más 3. 1 menos x y 2x más 3. Listo, aquí ya tengo mi gráfica. La asíntota, el valor que está prohibido aquí, sería igual a menos 3/2. Sí, aquí queda. ¿Viste? No se acerca. Y la asíntota, quedamos que era menos 1/2. Entonces aquí me queda menos. Y aquí me quedaría un 2. ¿Te das cuenta? Y aquí tengo las asíntotas y aquí tengo la gráfica. Las intersecciones. En el eje de las y, cuando x vale 0. Este vale 0 y este vale 0 y me queda entonces 1/3. Aquí está. 0.666. Digo, 0.3333, perdón, es 1/3. Y la intersección con el eje. Aquí está. Con el eje de las x. Es cuando y vale igual a 0. O sea, eso no importa. Cuando 1 menos x vale 0, o sea, cuando x vale 1. Ya tengo estos 2 puntos, ya sé que está en este cuadrante. Cualquier punto que esté a la izquierda de este menos 1.5, de menos 3/2, me servirá para saber si se encuentra en este cuadrante o en este cuadrante. Porque ahorita las que hemos visto se encuentran uno arriba y otro abajo de la asíntota. Pero es porque son de primer grado con primer grado. Hay otras que se comportan diferente, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita estamos descomponiendo esto nada más, estas que son sencillas. Así que veamos otro ejemplo más. Ahora quiero que observes estas que son de segundo grado. Mira, esta es la que vamos a graficar. La coloqué de esta manera para que fuera sencillo ver que en este caso estas son las raíces. Este que está aquí. Aquí en este caso x igual a menos 2 es mi asíntota. ¿Cuándo va a valer este 0? Esto que está aquí arriba, pues cuando x valga menos 1 y cuando x valga menos 3. Así que esto ya me da mis intersecciones con el eje. ¿De acuerdo? Si yo hago este producto notable, ¿sí? Porque son binomios con término común y me da esto, al hacer la división, ya sea que la hagas normal o sintética, obtendrás esto, x más 2 menos esta sección. En los otros ejercicios me había quedado esta parte entera. Observa, esta parte entera aquí, que esto me daba mi asíntota, y esto es lo que se perdía porque esto valía 0.
En este caso me va a pasar lo mismo. Cuando me vaya muy lejos del origen y x tome un valor muy grande y esto se acerque al infinito, esta x se acerque al infinito, todo esto va a valer 0 y se va a despreciar. Pero date cuenta que ahora no tengo una constante, tengo una línea recta. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Bueno, pues voy a graficarla para que te sea más sencillo. X más 1, más 3 y más 2. A ver, vamos a hacerlo. Muy bien, aquí ya tenemos la gráfica. Observa lo siguiente, aquí tenemos que y es igual a x más 1 por x más 3 y todo eso dividido entre x más 2. Y me da esta gráfica. Puede ser que no tenga mucha forma, pero cuando te empiezas a alejar y empiezas a tabular más valores te darás cuenta de esto. ¿Sí? Esta gráfica viene desde acá, de forma inclinada. Al acercarse a este punto se desaparece hacia el infinito y luego vuelve a aparecer acá por el infinito y se va acercando a este punto y se va. Ahora quiero que observes esto. Habíamos dicho que las intersecciones con el eje de las x, ¿sí?, o eran las raíces, tenemos aquí x igual x más 1. ¿Cuándo se vuelve 0? Pues cuando x vale menos 1, que es este punto que tengo aquí. Y x más 3 se vuelve 0 cuando x es igual a menos 3, que es el que tengo aquí. Si tú quieres encontrar este punto, que es la intersección con el eje y, sencillamente ponle x igual a 0 en todos. Entonces aquí tengo ceros y tendría 1 por 3, 3. Entre 2 sería 3 medios. Aquí está, 1.5. Habíamos dicho que la asíntota vertical era el valor prohibido. Aquí en este caso tengo x más 2, o sea, x más 2 nunca puede ser 0, por lo tanto el valor prohibido para x es cuando x vale menos 2. ¿Observas? Se comprueba aquí. Y habíamos hecho la división. Si tú resolvías este ejercicio, esta parte de aquí arriba, y luego lo dividías entre esto, te quedaba un x más 2 más algo. Y ese más algo, recuerda, conforme te alejas más en el eje de las x, te vas al infinito, ese algo se empieza a dividir entre infinito y se vuelve un 0. Este x más 2, quiero que te des cuenta de esto. Aquí está. Si te das cuenta, aquí tengo una asíntota. Pero esta asíntota está inclinada. No es una asíntota vertical y no es una asíntota horizontal. Bueno, te presento un dato más. Se llama asíntota oblicua. O inclinada. Esta línea me da el comportamiento de esta gráfica, pero digamos que en la mayoría. Voy a alejarme más para explicarte de la siguiente manera. Es un tema que probablemente verás en la superior. En este caso la línea verde y la azul se acercan mucho. Deja quito esto. Observa la línea verde. Aunque me alejo mucho más. Y en un momento dado, si no fuera por esta sección que tengo aquí, esta línea sería esto. ¿Te das cuenta? Esta línea tiene exactamente el mismo comportamiento que la otra gráfica, simplemente se indetermina cuando x es igual a 2. Al llegar a ese punto 2 se indetermina. Esto te servirá porque hay conceptos como linealizar la función. Podríamos decir que esta gráfica, la que está en verde, se comporta como esta línea recta y entonces sería muy fácil descubrir cuáles son los valores en el infinito. Simplemente se altera o se comporta de una manera diferente, se disparan los valores, si quieres por decirlo así, hacia el infinito cuando se acerca a ese punto de x es igual a menos 2. Ahora, en este caso aquí fue muy fácil verlo, cómo se comporta cuando me alejo mucho. Hay gráficas que aunque me aleje mucho o me acerque mucho, no es posible ver eso. Aquí en este caso, porque este signo fue positivo y estos quedan positivos, me dio una línea con pendiente positiva. Si alguno de estos fuera negativo, si al hacer la división aquí me quedara negativo, me daría una asíntota oblicua pero de pendiente negativa. Pero eso ya sería para otro video. Ahorita quiero presentarte un caso más. Un caso que vi en cálculo diferencial que me parece muy interesante y así que te lo voy a adelantar de una vez. Bueno, esta última ecuación es la que me llamó mucho la atención cuando yo era estudiante. Observa, aquí yo tengo x cuadrada menos 9.
y este es x menos 3. Como ya te diste cuenta, este x cuadrado menos 9 puede decirse que es una diferencia de cuadrados y puede quedar de esta manera. Este x cuadrado menos 9 puedo representarlo como binomios conjugados. Entonces date cuenta que estos dos términos son iguales, este de aquí y este de aquí, entonces podría cancelarlos y por eso es que me doy cuenta que este x más 3 es el resultado. ¿Qué diferencia tiene esta gráfica con esta? X cuadrada menos 9 sobre x menos 3 con esta x más 3. Permitamos que la graficadora nos las muestre. Simplemente te voy a mencionar que el caso raro es aquí, cuando este x es igual menos 3, perdón, cuando este x menos 3 es igual a 0, o sea, observa cuando x vale 3. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos la gráfica. Y dijimos que íbamos a observar cuando x nos daba menos 3. Esta es la gráfica de esta ecuación racional, de esta función racional. Y esta es la gráfica de la recta. Si te das cuenta, se enciman exactamente una sobre la otra. Pareciera que es la misma. Ah, pero hay que poner atención en este x es igual a menos 3, ¿no? O sea, x igual a 3. A ver qué pasa cuando x vale 3. Pues no pasa nada. Aquí está el punto. No, realmente no pasa nada. ¿Me puedo acercar más? Veamos. Aquí me está marcando el 3. Me puedo acercar más en la gráfica. Más y más y más y más. Y no noto absolutamente nada. No hay ninguna diferencia entre una y la otra. Por más que me acerque, observa. Aquí tengo el 3. Aquí está el 3. No sé si lo alcanzas a ver en la pantalla. Y aquí se acerca al 6. Es este punto. Y conforme me voy acercando más, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Te voy a decir qué es lo que pasa. En este caso, x menos 3 es donde me está marcando la asíntota. ¿Cuál es la asíntota en este caso? Pues cuando x vale 3. Entonces, ¿por qué no aparece aquí? Es que si yo dibujara correctamente esto, debería aparecerme algo así. Déjame acercar más. Aquí está el 3, así. Un hueco. Debería de aparecer la línea con un hueco que se representa así con un puntito vacío, con un círculo vacío, porque es diferente tener esto a tener esto. Aquí este significa que este punto sí lo permite, este significa que no. Debería de aparecerme así, porque haciendo bien la gráfica debería de ir así, y al acercarse aquí se dispara hacia abajo rápidamente y luego se aparece por acá y luego se va hacia allá, comportándose como si fuera una línea recta, pero aquí se va tan rápido hacia los extremos que no alcanzamos a verlo. Repito, aquí al llegar al valor de 3, que es esta gráfica se dispara rápido hacia aquí arriba, pero no la alcanzamos a ver, se pierde. Por eso aquí me forma este hueco. Mucho ojo, probablemente a ti te pidan hacer esa gráfica y te pidan cuánto vale, y tú cuando la quieras ver aquí en la gráfica, en la tabulación, encontrarás los valores de todo, excepto para esa. Probablemente dentro de 6 meses o un año, cuando estés viendo cálculo diferencial, verás exactamente esta ecuación, x cuadrada menos 9 y x menos 3. Y bueno, ya descubrimos cómo trazar las asíntotas verticales, las horizontales, incluso las oblicuas, las intersecciones con los ejes de las X y los ejes de las Y, porque ya los habíamos visto, ¿no? Con los ejes. Como seguramente tendrás que entregar un reporte, te explico ahora cómo puedes realizar tu análisis de la función. Recuerda, tienes que poner la intersección con el eje X, con el eje Y tus asíntotas, tanto vertical como horizontal. Así que analicemos la siguiente gráfica. Observa la siguiente ecuación. En este caso tengo y es igual a x más 4 entre x más 3. Yo ya hice la división, ya dividí x más 4 entre x más 3 y me salió 1 más 1 sobre x más 3. Recuerda, esto vimos cómo hacerlo en el tema del teorema del residuo y división sintética, que fue en el video pasado. Entonces aquí ya tenemos los datos. Veamos. Primero tenemos que encontrar las intersecciones con los ejes. Esta es la función que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ponerlo en nuestro reporte.
La intersección con el eje Y la vamos a encontrar cuando x es igual a 0. Entonces vamos a plantearlo así. Diremos, si x es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale y? Vamos, nos regresamos a la parte de la ecuación y vamos a tomar esto. Y recuerda, vamos a evaluarlo en 0. Entonces, evaluada en 0. Pues entonces tendré 0 aquí y 0 acá. Por lo tanto, el resultado es 4/3. Entonces el punto viene siendo x igual a 0, 4/3. Esa es mi intersección. Aquí tengo mi intersección con el eje Y. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en nuestro reporte. Y sería así. Intersección con el eje Y. Si x es igual a 0, entonces... Listo. Diríamos, la intersección con el eje Y. Si x es igual a 0, entonces y evaluada la función en 0, tendría que sustituir esto igual a 0 y me quedaría 4/3, lo cual me da el punto 0,4/3. Ahora, para encontrar la intersección con el eje de las x, vamos a evaluar en y igual a 0. Entonces aquí vamos a escribir, si y es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver la gráfica, la ecuación. Entonces tendría que esto es igual a 0. Muy bien, entonces esto lo ponemos con 0 y olvídate de esta parte. Vamos a quitarla. Y si te das cuenta, esta parte que está dividiendo la pasamos para acá, multiplicando, y me daría x más 4 igual a 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. O, en este caso, en los cocientes, para que sea 0, podríamos simplificar nuestro análisis y decir que basta con que lo que tenga en el numerador sea igual a 0. Si x más 4 es igual a 0, es porque x es igual a menos 4. Entonces ya tengo yo otro punto, en donde x es igual a menos 4 y el otro punto es 0. Esta es la parte de mi análisis. Vamos a copiarlo y lo pegamos en el reporte. Bien, entonces análisis de esta función. Primero buscamos la intersección con el eje Y y decimos que x es igual a 0 y sacamos ese punto. Buscando las intersecciones con el eje de las x, o sea, cuando y vale 0, aquí nada más me dio un valor. En este caso, como es un cociente, cuando el numerador es igual a 0 es cuando voy a tener mi resultado. Continuando con el análisis, ahora busquemos la asíntota vertical. La asíntota vertical me va a salir en los valores que están excluidos del dominio. Entonces vamos a verlo de esta forma. En mi ecuación, que es esta, y vamos a poner que el dominio es igual al conjunto de valores de x tales que x más 3, que es lo que está aquí, sea diferente de 0. Esto sea diferente de 0. Porque, recuerda, no podemos dividir entre 0. Bueno, en algunos casos no podemos y en algunos casos nos aproximamos mucho a lo que sería la división. Otra forma de ver esto sería decir que son todos los números excepto cuando esto se hace 0. Entonces podríamos decir que son los reales menos, o sea, excepto el menos 3. De tal manera que x es igual a menos 3, tengo una asíntota. Entonces podríamos ponerlo así. Asíntota en x igual a menos 3. Bueno, de hecho es una asíntota vertical. Vamos a copiar esta parte y la ponemos en el reporte.
Y para terminar vamos a buscar la asíntota horizontal. En este caso hacemos la división. Aquí ya tenemos representada la división. Ya tenemos que al hacer esta división x más 4 entre x más 3, ya sea que hagas la división normal o la división sintética, te sale como 1 más esto. Esta parte de aquí, conforme más nos alejamos en el eje de las x, este valor se va a hacer más grande. Entonces en un momento este valor podría ser infinito. O sea, todo esto sería infinito. Y recuerda, una aproximación que podemos ver es que alguna constante dividida entre infinito me va a dar 0. Entonces, conforme esto se aleja más en el eje de las x, tanto para la derecha como para la izquierda, llegará un momento en que esto se hace 0. Entonces, vista desde muy lejos, esta ecuación se parecerá a esta recta, a y igual a 1. Esta pues es nuestra asíntota horizontal. Entonces vamos a ponerlo así. Esta es nuestra asíntota. Y igual a 1. Copiemos esto y pongámoslo en el reporte. Y listo, con esto hemos concluido la parte del reporte. Observa. Análisis de la función. Tenemos la ecuación. Buscamos la intersección con el eje y cuando x es igual a 0. La intersección con el eje x cuando y es igual a 0. Buscamos la asíntota vertical o asíntotas, porque pueden ser varias dependiendo de la función, que son los valores, en este caso como es un cociente, en donde el denominador se vuelve 0. Son valores que no se permiten dentro del dominio, porque entonces se determina se va hasta arriba o hasta abajo, se va en el infinito. Y la asíntota horizontal es el resultado de hacer la división, esta parte constante, porque cuando se vaya al infinito, ya sea por la izquierda o por la derecha, será el valor al que se aproxime. Bueno, y eso es todo por el video del día de hoy. Esperamos que estos ejercicios y estos ejemplos hayan sido útiles y te hayan sido claros. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas, preguntas y comentarios aquí en los comentarios del video para que los respondamos en un video posterior. Te agradecemos cuando compartes nuestros videos en tus redes sociales, porque así podemos llegar a más personas que quieren estudiar, porque ya sabes, estudiando juntos es más fácil aprender. Buena suerte en tus estudios y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.